Milenio Televisión presenta. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Pues como siempre, comentando lo más relevante de la semana, de esta que termina. Y bueno, pues en la segunda mitad les he preparado un programa súper interesante con un invitado también súper especial que ya más adelante les daré a conocer. Pues la semana, como les decía, fue una semana mucho más regular, mucho más estable, ya sin los sobresaltos que habíamos venido observando las semanas pasadas, sobre todo por esta volatilidad que ocasionaron las bolsas en Estados Unidos. Una semana mucho más estable, yo les diría con rendimientos relativamente positivos. Hubo días de bajas marginales y hubo días de alzas también marginales, pero el balance de la semana fue positiva y en términos de bolsas ya de alguna forma de momento no está este temor de que el ciclo económico iba a cambiar o que el ciclo económico de expansión y de buenos resultados en los mercados bursátiles había terminado y bueno, pues vimos mucha más estabilidad. El lunes de hecho fue una jornada inhábil en Estados Unidos, Día de los Presidentes, y bueno, pues no hubo mercados. Y en México, pues la semana también transitó con relativa calma, ¿no? Los principales indicadores estuvieron, yo les diría también, se comportaron de forma bastante ordenada, y el día jueves conocimos el importante dato de inflación, además de que también el miércoles conocimos las minutas de la Reserva Federal. Comento primero sobre esto, las minutas de la Reserva Federal, pues que es este documento detallado en el que conocemos qué es lo que piensan los miembros que integran la Junta de Gobierno de la Reserva Federal. Y bueno, pues yo les diría que fue un documento de nuevo bastante suave, un documento en el que pues sí, evidentemente se evidencia que va a haber un proceso de alza de tasas, pero no vio el mercado un comunicado duro, un comunicado en el que se viera con claridad que iba a haber 3 o 4 eventos de alza, ¿no? Yo creo que esto es bien relevante y que esto va a tener mucha importancia en el año, y además esto es un tema que no estamos repitiendo ni viendo tanto como las negociaciones del TLC y las elecciones en México, pero créanme, sin duda la política monetaria de la Reserva Federal va a tener un rol importantísimo en este 2018, y les comento esto rápidamente para darles una idea. Desde 2014 que empezó este proceso de alza de tasas la Reserva Federal, a prácticamente ya 3 años, 7 meses de haberlo iniciado, hemos visto 5 eventos de alzas, cada una de 0.25. Si la Fed este año subiera 3 veces o 4 veces, pues imagínense, esto es enorme, esta es una proporción gigantesca cuando hablamos de que en los próximos 10 meses podría haber 3 eventos de alza, cuando en prácticamente 4 años ha habido 5 eventos de alza, ¿no? Entonces, esto va a ser bien relevante y va a tener sin duda repercusión muy interesante en los mercados. Como les decía, también el jueves fue día de inflación en México. El dato salió ligeramente mejor a lo esperado, salió en 0.20 y pone a la cifra anual en 5.45, lo cual es una buena noticia para México y para el propio Banco Central, que después de haber subido las tasas en febrero, pues evidentemente estamos viendo cómo la inflación está empezando a hacer eso que el propio banco esperaba y que nosotros como analistas también, y que es empezar a bajar hacia el objetivo que tenemos y que ya más adelante comentaré con el experto que invitamos el día de hoy. Entonces, una buena semana en términos de mercados, relativa estabilidad en los temas de petróleo, el bono a 10 años en Estados Unidos, que también había estado bastante nervioso, estuvo oscilando y casi tocando el 3%, llegó hasta el 2.96, y bueno, pues como les había comentado, me gustaría ya entrar en materia del programa que les preparamos el día de hoy, y bueno, pues hoy estoy muy contento y con el gusto de recibir al licenciado Jorge Gordillo. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, gracias por invitarme. No, hombre, encantado. Jorge, pues además es de casa, es el director de análisis de Cibanco, y bueno, pues Jorge, se me ocurría que hoy sería una buena idea platicar contigo desde la propia perspectiva de Cibanco, pues cómo estamos viendo el 2018 y por supuesto pues comentar estos principales indicadores. Yo así brevemente te preguntaría para arrancar este programa, ¿cómo te sientes con respecto al 2018? ¿Cómo la ves en términos generales? ¿Eres pesimista? ¿Eres optimista? ¿Cómo la ves? Bueno, te agradezco que nos hayas invitado y poder compartir nuestras ideas económicas aquí con tu auditorio. Bueno, nosotros creemos que hay suficientes argumentos para pensar que la economía pueda tener un mejor desempeño el año pasado, pero mantenemos también mucha preocupación o mucha incertidumbre, como también teníamos el año anterior. Hay muchos temas que son
no tenemos la menor idea cómo van a desenvolverse, de qué lado se van a ir. Y esto puede cambiar la percepción y puede cambiar las expectativas mucho, como se cambiaron el año pasado. Jorge, definitivamente creo que, y aquí los analistas parecemos discos rayados, pero es que esto que tú comentas es importantísimo. Dependiendo de qué pase con el TLC, que por cierto hoy volvimos a empezar ronda de negociaciones, hoy domingo, tenemos también el tema de elecciones locales, ¿no? Son como los dos grandes temas que te pueden cambiar completamente esta perspectiva justamente que vamos a comentar hoy, ¿verdad? Correcto. Es mucha incertidumbre que puede tener efectos en la inversión, en el consumo, en la decisión de la gente por tener una actividad económica de una manera o de otra, ¿no? De acuerdo. ¿Se vale decir, Jorge, que esto que vamos a comentar ya ahorita es asumiendo que como mal que bien llegamos a un aceptable acuerdo en materia de Telecán y que las elecciones las gana un candidato distinto al candidato de Morena? ¿Serían como las dos premisas? Pues yo creo que la premisa que hay que tomar es la tendencia que lleva la economía sin estos eventos. Y luego les vamos poniendo color. Okay. O sea, ¿cómo cerramos el año? Cerramos con alguna preocupación en el consumo. La subida de tasas de interés y la subida de la inflación efectivamente le afectó a la dinámica de consumo. Y entonces había esa preocupación de que la economía se pudiera acelerar. La inversión en general, la física, también sufrió algo por la incertidumbre del TLC. Pero hemos cerrado la segunda mitad del año pasado y el principio de muy positivos en el sector externo. O sea, el mundo en general por primera vez tiene unas expectativas mucho mejores a las que tenía años anteriores. Hay muy buena expectativa en Europa, una buena expectativa en Asia, buena expectativa en Estados Unidos, que nos hace pensar que este año, por el lado externo, nos podría empujar y nos podría dar un mayor crecimiento. Entonces, la combinación entre lo externo bueno y la baja dinámica en el consumo es lo que va a dar la ecuación de un crecimiento para nosotros un poco mejor para este año, ¿no? Qué pena que en este contexto que platicas y que efectivamente yo lo he venido también comentando aquí con Manuel Somoza, en el que el mundo se ve en términos generales bien, ¿no? Y los bloques que comentaste, México tenga un año particularmente complicado por estos temas. Pero ¿por qué no le entramos al tema de los números? ¿Ves un crecimiento o ven un crecimiento en la parte de Cibanco, en el departamento de análisis que tú atinadamente diriges, un crecimiento del PIB de México de 2.4? Esta es ligeramente arriba del consenso, ¿eh? El consenso trae 2.3, 2.2. Sí, es ligeramente arriba del consenso. Es mejor que el año pasado. Sí. El año pasado vamos a cerrar en 2.1%. Es esta dinámica del sector externo con mayores exportaciones, con mayor inversión extranjera directa, la que nos hace estimar un mejor crecimiento. Pero es correcto decir que no es un crecimiento muy alto, ¿verdad? Claro. Los crecimientos pegados al 2% no son los que el país necesita. El país quisiera que dijéramos que va a crecer arriba del 3%. Y justo eso iba, ¿no? Estados Unidos 2.6. Para ellos impresionante, ¿no? Correcto. Estados Unidos creció 2.3 para el año pasado y espera que crezca 2.6 este año. O sea, más arriba, en los dos años por encima de nosotros, ¿no? Muy fuerte la economía norteamericana. Y lo que comentaba hace un momento, ¿no? Independientemente de las crisis que vimos en las bolsas hace poco, el ciclo económico pues parece ser que trae mucha inercia y continúa, ¿no, Jorge? Y una inercia con mucho sustento, Juan, porque le costó mucho trabajo a la economía norteamericana recuperarse de la crisis 2008. Hicieron todo lo que tenían que hacer para recuperarse. Y no había esta expectativa de mayor demanda. Y la hemos estado viendo en muchos indicadores desde el año pasado. La demanda se está reactivando. Entonces las empresas están volviendo a acumular inventarios, están volviendo a necesitar inversión, volviendo a necesitar crédito que no veíamos en años anteriores. Así es. Entonces esto es muy importante porque antes toda la actividad que más se decía por parte de nosotros analistas era actividad financiera, ¿no? O sea, lo que generaban la inversión en bonos, para dónde se iba esta política monetaria con bajas tasas de interés. Por fin ahora empezaremos a ver una reactivación más fuerte en créditos, una reactivación más fuerte en inversión física, ¿no? Oye, y además a esto súmale un mayor dinamismo quizás también de la economía producto de esta reforma fiscal, en donde la gente va a pagar menos impuestos y va a gastar más, ¿no? Bueno, que por lo tanto presionará más a la inflación. Correcto, esa es la intención que tiene el gobierno norteamericano, generar todavía un mayor incentivo en el consumo. Te recuerdo, esa es la base de la economía norteamericana, el consumo. Y efectivamente toda esta reactivación económica
económica en Estados Unidos y en el mundo, esta política fiscal que promovió Trump y algunos aumentos. ¿Responsable o irresponsable esta política fiscal? Pues mira, es una política de partido, ¿no? Los republicanos tienen prometiendo a sus electorados ya por más de 10 años que les iban a bajar impuestos, y aprovecharon la coyuntura y la mayoría que tienen en el Congreso para sacarla adelante. Quizá no sea el mejor momento, estoy de acuerdo contigo. Cuando más todo el mundo esperaba un incentivo fiscal era cuando había crisis en 2008 y todo el mundo gritábamos, necesitamos un incentivo fiscal urgente al mundo. Y la decisión fue al revés, fue recortarnos el cinturón, fue bajar, porque los niveles de deuda eran muy altos. Le ha costado mucho trabajo al mundo bajar de nivel de deuda, y ahora que está levantando la economía, por eso los analistas no entendemos muy bien esto de que ahora que la economía va bien, quieres meter un estímulo adicional, que el miedo no es otra cosa más que descarrile este buen ciclo económico que parece sustentable, ¿no? Por supuesto. A mí me parece de cierta forma irresponsable, porque por un lado están negociando un presupuesto casi que en una base de mes con mes para rebasar el techo de la deuda, y por otro lado promueven más deuda. Es paradójico. Nos va a comer el tiempo y no quiero despedirme de ti sin que antes nos comentes, ¿es o no una preocupación para ti cómo ves la inflación México este año y el tipo de cambio? Bueno, la inflación va a ir camino hacia abajo. O sea, los efectos de mayor inflación ya los vivimos el año pasado. Tenemos algunas secuelas que todavía quisiéramos ver con mayor fuerza. Esto va a hacer que la caída de la inflación sea más despacio de lo que a lo mejor hubiéramos querido, pero sí va a ir camino hacia el 4%. Quizás tu cifra precisa es 4.15% a final de año, y no sé hasta el año que entra cuando logre romper la meta, que es abajo del 4%, es la meta del Banco de México. Oye, contra el año pasado 2.6 menos, pues es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, es muy bueno, sobre todo, pero en donde vas a ver el cambio más fuerte va a ser en las gasolinas, en el gas, en los productos que más se vieron afectados. Ahora los vas a ver estadísticamente jugando a favor. Y en el tipo de cambio es otro fenómeno, ¿no? Porque el tipo de cambio sí va a estar muy atento a todos estos riesgos que acabas de comentar. Sí, la variable que sí va a afectar mucho a las elecciones, al Telecán, es el tipo de cambio. Independientemente del candidato que gane o lo que pueda hacer en la economía, el tipo de cambio va a reaccionar, ¿no? Y va a reaccionar en el caso de un candidato que no esté, que no sea favorable para los mercados, va a reaccionar negativo. Podemos ver incluso niveles que podrían alcanzar los 23 pesos por dólar, pero siempre una sobrereacción. Después el mercado me dirá qué tan bueno o malo fueron los resultados y tomará otra dirección. Por supuesto. Jorge, me quedo con ganas de volverte a invitar. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy enriquecedor este programa, y bueno, pues finalmente yo sí lo creo y coincido contigo, ¿no? Estas dos variables de TLC, esta variable del tipo de cambio, conforme más nos vayamos acercando a julio, al día de la elección, pues sin duda vamos a ver nerviosismo, y dependiendo del resultado, yo sí he visto y lo confirmo a cada rato con analistas como tú, con todo el mercado, si llegara un triunfo de Morena, estas variables se pueden desordenar. Hay quien te dice mucho, hay quien te dice muchísimo, y hay quien te dice se van a desordenar simplemente, ¿no? Pero bueno, como siempre, un placer haber llegado a sus hogares. Me despido con el gusto de siempre, y estamos comentando esta y las notas más relevantes de la semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Muy buenas noches. Buenas noches.